Hola, hola mi gente, buenas noches, buenas noches. Hoy es domingo y estamos terminando el fin de semana. Dios me lo bendiga a todos. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Es muy especial porque nos va a aclarar ciertas ideas que existen y que han creado caos y vamos a decir así, una revolución, problema. Es la idea del sacrificio, el sacrificio humano, que si es o no aceptado o instituido por Dios. Y quiero darlo a manera de introducción, que las personas cuando, después de la creación y después del diluvio específicamente, fue cuando más, me voy a concentrar en esa época, quizás unos 1800 años después de la creación, en la época de Abraham y esos patriarcas. Bueno, la humanidad comenzó a esparcirse, comenzó a experimentar ellos mismos con sus ideas, también llevaron prácticas con ellos, creencias y su imaginación. A tal grado que crearon y aceptaron deidades. Tenían deidades en el agua, la naturaleza, los árboles, en los aires, creían incluso en los extraterrestres, crean o no, los Anunnakis, que muchos de ustedes conocen, es eso, una idea de una raza que vino del espacio, extraterrestre, y se le llamó así los Anunnaki, eso eran dioses también. Bueno, esto se esparció por casi todo el territorio, porque el más inteligente, el más sabio, el que mejor sabía hablar, el más fuerte, pues compartía sus historias, sus leyendas, sus mitos, creaba ídolos y hizo que aceptaran, que adoptaran la creencia del paganismo, o sea, de otros dioses, diversidad de dioses. Así empezó la cosa. Quiero dejarle claro que en el plan de Dios, ni aquí, en la historia que le voy a contar, que está en la Torá es el Pentateuco, y la Taná es la colección de libros que ya conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Ok? Una vez más se lo recalco. Pues en esa no hay la mínima idea de que existan otros dioses o que se pueda instituir y aceptar como válido el sacrificar vidas humanas. Eso no es una idea ni una institución que vino del Dios creador. Ni tampoco existe en las mentes de las personas monoteístas, los que creen en un solo Dios, los que creen en Dios. Esa idea aquí está descartada, esa idea no existe, de que el pago del pecado tiene que ser a través de un sacrificio, de una muerte. Dios no lo acepta y le voy a leer para confirmar eso. Lo pueden buscar ustedes en Jeremías 19:5, que nos dice de la siguiente manera: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino por el pensamiento. Eso le está dictando Dios a Jeremías. Dios detesta el sacrificio humano, no es aceptado. Sacrificio sí, que en realidad la palabra sacrificio no es sacrificio, es offering, korban se llama en hebreo, una ofrenda, desprenderse de algo valioso y ofrecerlo a Dios como una ofrenda, sacrificio. Definitivamente el sacrificio humano no es una idea
que así fue instituida por Dios. Y si Él no la instituyó, no la va a traer en alguna ocasión en el transcurso de la humanidad. No la trajo, no la va a traer, no la instituyó. ¿Ok? Esta práctica de sacrificios humanos y otras prácticas llegaron a un punto de intolerancia. Dios decidió ponerle una advertencia a este tipo de prácticas de sacrificio humano. ¿Por qué llegó a tal nivel? Porque quizás ustedes no lo sabían, pero ya era una práctica tan común el sacrificar humanos, doncellas y niños, que la familia que crecía un niño o una niña para ofrecerlo en esa ceremonia de sacrificio, cuando no se escogían uno de ellos protestaban que por qué no escogieron al que yo preparé para ese sacrificio, por qué no lo escogieron a él o a ella. Así estaba la cosa. Entonces, como eso llegó a un punto de intolerancia y esa idea no era aceptada por Dios, no fue instituida por Él puso en práctica el plan de escoger una nación que no practicara eso y que diera un ejemplo de que eso es abominable para Dios, que no lo aceptaba. Para esto, Dios eligió a nuestro patriarca Abraham. Abraham era un hombre que ya estaba considerado como un padre exaltado, era un hombre humilde, era un hombre bondadoso, era un hombre servicial. Su historia lo marca así. La pueden leer en Génesis capítulo 17. Ahí está la historia de Abraham. Cómo fue Abraham en su crianza, a pesar de que fue criado bajo, en su entorno había idolatría y paganismo y eso, él decidió servir al Dios creador, a un solo Dios. Y se nota porque es un hombre muy, muy humilde. Dice que en su época de circuncisión, que antes lo circuncidaban sin anestesia y sin nada, Abraham, así circuncidado, con ese dolor, él cuando oía gente pasando por su alrededor, salía a ver si necesitaban algo, así, en esa condición. Ese era el carácter de Abraham. Dios decide en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 17, si quieren lo pueden buscar, yo lo tengo aquí, pero lo pueden buscar ustedes también, después más adelante en sus Biblias. Ahí le habla de cómo fue el llamado de Abraham. ¿Ok? Es muy importante que pongan atención en este cambio que va a haber aquí, porque de esto vamos a hablar más adelante. Abraham, su nombre era Abram, sin H, Abram, sin H, que significaba padre exaltado. Era bueno el nombre de él, era un hombre bueno, un hombre exaltado. Pero este era un hombre limitado, igual que el de Sara, que Sara viene de la raíz Sar, que significaba príncipe o gobernador o ruler. ¿Okay? Al agregársele lo que se le agregó a Sara, que fue la A y la H, vino a ser el femenino de príncipe. Cuando Sara se llamaba Sara, sin la letra H, significaba mi princesa. Estaba delimitada o a una casa o a una tribu o a un lugar en donde ella vivía. Era la princesa de ese sitio. Por ejemplo, en la casa de su padre, ella era la princesa, mi princesa. Dios le cambió el nombre por la H, le agregó una H. Es muy importante este cambio, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué lo ratifico de suma importancia? Porque lo quieren borrar. En la traducción de ahora, la traducción moderna, no existe Sara con la H, sino Sara, pelao, sin la H.
Porque la traducción maliciosamente, ellos dicen que fue para ahorrarse tinta quizá o tiempo. La H como es muda, tiene la misma pronunciación, ellos escribieron Sara sin H. Pero esto es muy significativo, porque este nombre tiene suma importancia. Cuando Sara adquirió ese nombre, la calificó como extendida, como madre de naciones. Ya no era mi princesa, sino una princesa, sin términos. ¿Me entienden cuál es el cambio? Es una princesa ahora. Y se le llama madre de generaciones, madre de príncipes, madre de reyes. O sea, ya no está limitada. Ya no está limitada, ya está ilimitada. Ilimitada. Esta es la importancia de este cambio. Ella es la madre de naciones también. Lo mismo que pasó con Abraham. Abraham, padre exaltado. Ahora Abraham, el padre de generaciones. Ilimitado. Ya no está limitado. ¿Ok? Como lo que nos compete en esta conversación es el asunto del sacrificio, vamos a llegar a donde Dios le pide a Abraham que, según el Tanakh y el Talmud, los estudios que se hacen del Talmud, no fue una orden. O sea, Dios no le ordenó, tiene que hacerlo, sino se lo pidió. Le pidió que llevara a Abraham a su hijo. Incluso lo recalca, porque saben ustedes que Abraham era el padre de Ismael también, que hoy es la descendencia del Islam, de los musulmanes, y hay un problemita ahí por eso. Pero Dios fue específico al decir a tu hijo que amas. Y Abraham preguntó, ¿pero cuál? Porque Abraham sabía que tenía dos. Para estar seguro le dijo a Isaac. Solo llamó por su nombre. A tu hijo que amas, a Isaac. Isaac, Sara y Abraham son los que van a conformar el pacto de esta nación. De la nación que Dios decidió que no iba a sacrificar seres humanos y que más adelante veremos cómo iba a servir esta nación. ¿Ok? Cuando Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo a cierto punto específico, la ciudad de Moriah, estaba a 3 días de camino. ¿Por qué ir tan lejos cuando Abraham tenía incluso los animales escogidos del sacrificio? Él los tenía ahí. Y Abraham sacrificaba ahí, junto con sus siervos, con su esposa, todo estaba ahí a su alrededor. ¿Por qué Dios le pide que camine 3 días de distancia hasta llegar a un sitio específico? ¿Ok? La idea que se sostiene aquí es que allí Abraham iba a mostrar que un día se iba a escoger, en vez de un cordero, se iba a escoger un ser humano que iba a ser sacrificado, crucificado o inmolado para cumplir la abolición del pecado. A través de ese individuo, este sacrificio humano iba a comprar el pecado de las almas y el mundo podía ir a Dios a través de este sacrificio. Vamos a analizarlo. Recuerden la letra H. Recuerden la letra H que se le cambió a Abraham. A Abraham se le añadió, a Sara se le cambió una I por una H. Como dato curioso, la I de Sara tiene un valor de 10 porque el alfabeto hebreo tiene también un simbolismo numérico. La I de Sarai tenía un valor de 10. Y como dato curioso, se lo dejo saber, la letra H tiene un valor de 5.
Al dividir la letra I en 2, 5 y 5, Abraham y Sara. Es solamente un dato curioso. Para mí, que no es simplemente circunstancial, sino el saber esa curiosidad de ese dato, me da un poco más de seguridad que no fue al azar que Dios le cambió el nombre a cada uno. Tiene un significado muy importante y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debería cumplir esta nación? ¿Cuál era el objetivo de esta nación? El propósito de Dios, uno de ellos, y el carácter de Dios debía reflejarlo esta nación. El carácter de Dios está reflejado en su ley, en la ley que vimos que vemos en la Torá, los 10 mandamientos, la tabla de Moisés. Las debilidades y faltas que el hombre no debe cometer y que debe llevar al sacrificio, ¿ok? Las que debe llevar al altar del sacrificio, que eran sometidas y quemadas. La fornicación, el robo, la soberbia, la envidia, la muerte involuntaria, los ávaros, avaricia, las pasiones y prácticas inmorales, la idolatría, el paganismo, la arrogancia, el adulterio, entre otros. ¿Ok? Entre otros. Eso era parte del compromiso con esa nación. Déjenme hablarle, pónganme mucha atención aquí en esto, que le voy a hablar del sacrificio de Isaac. ¿Ok? Dios llegó al monte Moriah, porque dice que después de 3 días de camino, levantó la vista, dice, y vio el lugar que Dios le había mostrado. Eso no quiere decir que era un lugar elevado. No sabemos qué altura tenía, pero era un lugar elevado. Más adelante se conoce que ese era el monte Moriah, en donde se construyó el templo de Jerusalén. ¿Ok? Cuando Isaac y Abraham subieron allá, en el camino, Isaac, que llevaba la leña del sacrificio, porque era serio la cosa, había una arma, había leña y había fuego. Abraham hasta este momento va a hacer lo que Dios le pidió. Hasta este momento ya caminó 3 días de camino, ya lleva la leña, ya lleva el fuego, ya lleva una arma y ya lleva al que va a sacrificar. Abraham está en serio con esto. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Va a cumplir la orden de Dios. ¿Qué sucede? Que en el camino Isaac no era un niño. Déjeme decirle. Isaac no era un niño. Podía pelear con su padre, que era un anciano ya. Si no quería, no lo aceptaba. Y no se dejaba hacer. Según los cálculos que existen, Sara tenía 90 años cuando salió embarazada y murió a los 127. Ya eso nos muestra que este muchacho no es un muchacho, un niño, no es un niño de 12 años ni de 8. Es un hombre, alrededor de 30, 37 años. Calcúlenlo así. Bueno, pero este no es el punto. El punto es que el muchacho ya está educado, que también debe de obedecer en forma espiritual, en forma física, en forma moral. Fue educado así. Obedecer al Dios que Abraham obedece también. Déjenme hablarle un poco de lo que este sacrificio significa en la vida de Abraham o de cualquier padre. Cuando yo estudié cómo se hacían estos sacrificios, tengo para confesarle que la sangre se me heló. Me dio frío. Me dio frío cuando yo estudié cómo era la manera en que Abraham iba a cometer esa atrocidad. Porque no se puede describir de otra manera. Se lo voy a explicar un poquito rápido, porque no quiero entrar en llamar la atención a su conciencia. Usarlo así, no. Pero incluso la foto que hay de Abraham,
lo indica con la mano levantada como que él va a apuñalear a su hijo. Así no, así de simple no era. Así de simple no era, señores. Había que cortarle la yugular. Y había que ver con exactitud y detener a la víctima, que no se moviera, para no errar en el corte, porque si no lo mutilaba. Si la víctima no aceptaba y se rehusaba y comenzaba a luchar, era una mutilación lo que iba a suceder ahí. Abraham tenía que ver, le digo que esto me hiera la sangre, aun cuando lo hablo ahora. Abraham tenía que tener a su hijo sostenido para cortarle la yugular en un sitio específico. Y escuchen esto, verlo cómo se desangraba y cómo moría delante de él. Y oigan que el mismo Dios le dijo, a tu hijo amado, que no era un hijo cualquiera, era el hijo amado. ¿Okay? Demuestra esto la trascendencia espiritual que ya Abraham había recibido a través de ese cambio que Dios le hizo. Más adelante, cuando lleguemos a esto, yo le voy a explicar lo que significa esa H. ¿Por qué Abraham tuvo esa fuerza espiritual, esa fuerza interna? De él mismo, con su propia mano, intentar cortarle la yugular a su hijo amado. Y verlo cómo se desangraba. Hasta que, bueno, no le quiero seguir explicando más. Lo que sí le quiero terminar esto es que cómo Dios le va a pedir a Abraham esta prueba tan grande y a su hijo simplemente para mostrarnos que va a venir un sustituto. Yo creo que con caminar 3 días de camino, con llevar la leña, con llevar una arma, con llevar a la ofrenda, con llevar fuego, ya era suficiente para yo mostrarle a Dios que yo estaba dispuesto a hacerlo. Y que ya iba a entender que sí, que viene un sustituto. Ese no es el asunto que Dios quiere probar. Ese no es el asunto que Dios, no tiene sentido. Que Dios permita que Abraham llegue a eso, pase por esta situación extremadamente sensible y dolorosa para decirle, mira, no es eso lo que yo quiero que tú hagas, mira, es que va a venir un sustituto. Y en vez de Isaac, va a venir un sustituto que va a morir en su lugar. Y por el simple hecho de que Abraham le dice al hijo, Dios proveerá, y apareció un cordero, ya de ahí se empieza a escribir que ese cordero es el sustituto de la muerte de Isaac. ¿Me entiende? Pero aquí estamos dejando en claro que Dios no acepta muerte como paga de pecado. No muerte humana, no sacrificio humano. Ese monte al que Abraham ascendió era observado por todo el mundo porque esa ciudad era pagana, era idólatra, Moriah. Ahí se practicaba el paganismo y se practicaban los sacrificios de seres humanos, de niños y de doncellas. Y todo el mundo vio cuando Abraham detuvo su mano y no sacrificó un ser humano, una persona humana. Ya de ahí en adelante, esa comunidad no es inocente. ¿Entiendes? Porque acuérdense que no eran extraterrestres. Esa gente eran también descendientes del diluvio. Lo único que se desviaron en lo que ya le expliqué adelante, en esas ideas. ¿Sí? Entonces Dios le está mostrando a todo el que está mirando eso, que Él no acepta sacrificio humano. Para mí tiene más lógica. Para mí tiene más lógica eso que Dios está indicando ahí, que no acepta sacrificio humano porque ya nos lo dijo aquí. Se avanzó también adelante. Jeremías está en los tiempos de la transmigración a Babilonia, cuando Israel fue llevado esclavo a Babilonia. Jeremías está escribiendo ahí en ese tiempo. Y en ese tiempo todavía Dios dice que Él no acepta sacrificio humano. Lo manda a decir con su profeta. Dile a mi pueblo que no acepto sacrificio humano, que no es una idea ni una institución mía, que paren eso. ¿Entendido?